La gente de Sonoff hace productos domóticos súper baratos, productos domóticos muy interesantes, de los cuales ya os he traído aquí al canal algunos de ellos. Pues bien, en este 2024 que está empezando, vengo a hablaros brevemente de dos productos súper interesantes que no he probado aquí antes en el canal, como son el nuevo enchufe inteligente que nos va a permitir medir incluso el consumo eléctrico en casa, cosa que es súper interesante a la hora de calcular el gasto en electricidad y que nos va a permitir automatizar ciertas cositas muy interesantes como veréis en el vídeo. También vengo a hablaros del dimmer D1, un producto que nos va a permitir convertir cualquier bombilla de cualquier lámpara que tengamos en casa en una bombilla a la cual vamos a poder subir o bajar lo que es el brillo. Brevemente, dos productos súper interesantes, de los cuales si queréis saber todos sus detalles os recomiendo que no os perdáis el vídeo. Bueno, brevemente os comentaré en este vídeo, para no haceros perder mucho el tiempo, cuáles son sus principales especificaciones y uso que les voy a dar a estos dos dispositivos, cómo los voy a integrar con el resto de domótica que tengo en casa en la aplicación Home Assistant, de las cuales ya os he hablado aquí anteriormente en el canal, y ya veréis qué cositas tan chulas se pueden hacer con estos dos productos súper económicos. El nuevo enchufe de Sonoff es un producto súper redondo, un producto muy bien acabado que, como veis, presenta un diseño, al igual que otros productos de Sonoff que he probado, bastante minimalista. Viene muy bien embalado, como podéis ver en la imagen, y luego, como os comento, es un diseño que tanto en color como en tamaño me gusta bastante. En uno de los laterales tenemos un botoncito que nos va a permitir activar y desactivar el enchufe de forma manual, si es que no lo queremos hacer a través de la aplicación del teléfono móvil. Un enchufe que va a soportar hasta 4000 vatios, con lo cual vamos a poder conectar ahí bastantes cositas. Y yo, en mi caso, es un enchufe que voy a colocar en el calefactor que tengo ubicado en el baño para poderlo encender a distancia. Y también una cosa súper útil que me ha gustado mucho de este enchufe y que normalmente no traen otros que he probado de otras marcas, es la posibilidad de medir el consumo eléctrico que está haciendo el dispositivo que tenemos enchufado a él. El setup es muy sencillito, simplemente hemos de conectarlo a la corriente eléctrica por primera vez, se va a encender un LED en azul que va a empezar a parpadear. Y ya simplemente nos vamos a la aplicación del teléfono móvil, que es en este caso EWE-Link, pulsamos en la parte superior añadir dispositivo, pulsamos siguiente, lo detecta súper rápido, pulsamos sobre el signo más que hay justo al lado, le cambiamos el nombre si queremos, yo en mi caso le voy a poner calefactor, lo ubicamos en la habitación que queramos, en mi caso Other, y pulsamos el botoncito hecho. Como veis, es súper sencillo de añadir, incluso podríamos compartirlo entre otras cuentas de EWE-Link y ya lo tenemos disponible para ser utilizado. Ahí podéis ver un pequeño switch que nos permite encender y apagar el enchufe, y luego si pulsamos sobre la ficha correspondiente accedemos a los ajustes más personalizados, entre los cuales podemos ver el consumo instantáneo, el consumo máximo, la potencia consumida, etcétera. También un botoncito en la parte central de la pantalla que nos va a permitir encender y apagar el enchufe cómodamente. Como podéis ver ahí, mi calefactor está consumiendo 1200 vatios y lo podemos ver de forma instantánea. Luego, una cosa muy chula que tiene son las estadísticas de consumo, que nos va a mostrar un resumen de energía en el día actual o días pasados, eso ya a nuestro gusto. Y luego, lo típico, desde la aplicación podemos acceder a características como, por ejemplo, poder cambiarle el nombre, actualización del firmware, poderlo controlar con LAN si es que utilizamos Home Assistant como yo, alertas sin conexión, cosa que es interesante de hacer, indicadores de red para que muestre un LED en el propio enchufe. En resumen, una aplicación bastante sencilla, ya muy familiar para mí, que nos permite controlar, como veis, apagar y encender el calefactor a distancia. Como os comentaba, se puede apagar y encender con el botoncito que tenemos situado en un costado, para que en un momento dado no tenemos el teléfono móvil encima y podamos operarlo sin problema. Yo, en mi caso, ya no controlo el calefactor desde el propio interruptor del calefactor, lo dejo siempre encendido y es el enchufe de Sonoff el que se encarga de hacerlo por mí. Y una cosa que me ha gustado mucho, como digo, es poder medir el consumo eléctrico de nuestro dispositivo, ya que tengo varios de estos enchufes que quiero colocar por casa y añadirlo a la aplicación Home Assistant en un futuro. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que buscar el enlace de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él.
Y ahora sí, continuamos hablando de estos dos nuevos productos de Sonoff. El dimmer D1 es un producto que no es nuevo, ya es un producto que está en el mercado hace tiempo, pero tenía muchas ganas de probar para colocárselo a una lámpara que tengo en el salón y que me va a permitir regular el brillo de la bombilla, sea la bombilla que sea la que coloque. Bueno, eso también tiene una puntualización que os comentaré ahora en el vídeo. Como veis, tiene una conexión para el neutro y dos conexiones para la fase entrada y salida, es decir, la que viene del enchufe y la que va hacia la bombilla. Es muy sencillo de configurar, como veréis más adelante, además con un tamaño bastante compacto que va a quedar oculto tras el mueble del salón. Esta es la lámpara que quiero automatizar y que, como veis, ya tiene un enchufe o relé antiguo de Sonoff que voy a quitar, un relé que sigue funcionando perfectamente pero que no me va a permitir cambiar el brillo de la bombilla. Ahí tenemos la bombilla que tiene la lámpara y que más adelante os voy a hacer una puntualización sobre la misma. Quitamos el relé antiguo, para ello sacamos los 4 tornillos correspondientes, desconectamos los cables de entrada y salida. La conexión es muy fácil, justo en el conector que estáis viendo en la imagen voy a conectar el cable que viene de la bombilla, que normalmente es color marrón, y el neutro que viene de la bombilla lo voy a conectar a ese otro que veis en la imagen, es decir, los dos de los dos extremos. Después el cable marrón que viene de la corriente lo voy a conectar al conector del medio y el neutro que viene de la corriente eléctrica al conector donde conectábamos también el neutro que venía de la bombilla. Voy a conectar la lámpara ya y fijaos, la bombilla queda fija, es decir, no empieza a parpadear. Esto quiere decir que la bombilla no es compatible, ya que con este D1 solamente podemos automatizar bombillas incandescentes tradicionales o bombillas LED, pero las bombillas LED, que no es este caso, tienen que ser, digamos, regulables de fábrica. Entonces no me queda otra que quitar esta bombilla LED y comprar una bombilla que sea regulable de fábrica según las especificaciones del fabricante. Tenemos un montón en Amazon y son muy fáciles de conseguir. Bueno, pues ahí ya tengo mi bombilla y lo que voy a hacer es encenderla y apagarla 5 veces para que entre en modo emparejamiento compatible, ya que el emparejamiento normal no me ha funcionado, que es haciendo lo mismo pero únicamente 3 veces. Entonces la quito y la pongo, la quito y la pongo 5 veces. Hecho esto, va a empezar a parpadear de forma intermitente muy rápidamente y ya estamos en disposición para irnos nuevamente a la aplicación Ewelink y hacer el emparejamiento al igual que hacíamos con el enchufe. Para ello pulsamos en la parte de arriba añadir dispositivo y abajo elegimos emparejamiento compatible. Pulsamos siguiente y nos vamos a los ajustes de red y elegimos la red que está generando la bombilla. ITEAD y un numerito muy largo. Escribimos la contraseña, que en este caso he de deciros que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y pulsamos acceder. Volvemos a la aplicación de Ewelink y como veis ya se está conectando. Esperamos a que el porcentaje llegue al 100%, le decimos que ok, que queremos acceder a la red de casa y una vez hecho esto simplemente hemos de cambiar el nombrecito. Como veis ya lo he añadido a Alexa de forma automática porque ya tengo el skill preparado en la aplicación de Alexa. Elegimos la ubicación, en mi caso salón, y ahí tenemos el D1 que aparece con un interruptor que permite apagarlo y encenderlo como si fuera un interruptor normal y corriente, pero si hacemos tap sobre él nos indica que podemos regular el brillo sin ningún tipo de problema. Como veis, aparte de poder encenderlo y apagarlo, aparece un slider que nos va a permitir bajar el brillo en un porcentaje de un 0 a un 100 para poder regular la intensidad de la bombilla. Por supuesto también tenemos unos ajustes que nos van a permitir controlarlo por LAN, nos va a permitir ver el estado de encendido y apagado, ajustar el brillo, cambiar el nombre, actualizar el firmware, lo típico que tienen todos los dispositivos Sonoff que se pueden controlar desde la aplicación Ewelink. Como os comentaba, tengo en Alexa añadido lo que es el dispositivo Sonoff, que en mi caso le llamo bola, y aparte de poder encenderlo y apagarlo desde la propia aplicación de Alexa, lo que también podemos hacer es indicar por voz al asistente que nos lo encienda, que nos lo apague o que regule el brillo a nuestro gusto, tal y como voy a hacer a continuación para mostraroslo en este vídeo. Alexa, enciende bola. Alexa, pon bola al 1% de brillo. Alexa, pon bola al 50% de brillo. Alexa, pon bola al 100% de brillo. Alexa, apaga bola. Bueno, ¿qué os han parecido este enchufe y este dimmer? Interesante, ¿verdad? Como siempre, mi idea es seguir automatizando la casa para hacer las tareas más sencillas,
para ahorrar tiempo y sobre todo para tener un hogar mucho más cómodo, por ejemplo, a la hora de hablarle a los asistentes digitales de Amazon, controlar luces, etcétera, con el teléfono móvil y muchas cositas más que ya sabéis que los que veis mis vídeos sois fan número 1 de la domótica. Os voy a dejar mucha más información sobre estos dos productos en las notas del vídeo y enlaces de compra por si queréis haceros de uno, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis decirme, lo podéis hacer en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.